350.000 kilómetros cuadrados de tierra en el norte de China y Xinjiang se han convertido en heridas masivas en solo 3 décadas. ¿Por qué la degradación persiste a pesar de la intervención masiva? A primera vista, plantar 66.000 millones de árboles parece una solución sólida, pero en realidad las raíces vivas de los pastizales ya habían desaparecido, haciendo insuficiente la reforestación. Se puede notar cómo la tierra agrietada y los ríos secos dominan el continente. Pero esto es solo el comienzo. Este colapso afecta a un sistema vivo que funcionó con estabilidad durante miles de años. Sin embargo, para salvar un ecosistema, los árboles a veces no son suficientes. Se ve cómo las arenas invasoras avanzan donde la biología falló. Todo se vuelve más complejo con una solución inesperada. Una especie animal declarada extinta en estado salvaje ofrece la respuesta técnica clave. Su reintroducción permite rescatar el entorno al borde del abismo. El ciclo natural retoma su curso. Cientos de miles de años de evolución en los climas más severos de Asia Central han esculpido la fisiología del caballo de Przewalski. Este animal representa la única especie equina verdaderamente salvaje en el planeta que nunca ha sido sometida a la domesticación humana. Su cuerpo rechoncho se sostiene sobre patas potentes, mientras que su crin corta permanece erguida sin caer sobre el cuello. Se puede notar cómo sus ojos agudos mantienen una vigilancia constante sobre el entorno, escaneando el horizonte. Pero esto es solo el comienzo de su especialización biológica. La evolución ha dotado a esta especie de herramientas físicas únicas para sobrevivir donde otros fallan. ¿Por qué su estructura dental difiere tanto de la de los caballos domésticos actuales? A simple vista, ambos animales parecen pastar de la misma manera en la estepa. Sin embargo, los músculos de su mandíbula y sus dientes están adaptados específicamente para procesar hierbas de crecimiento bajo, secas y carentes de nutrientes que el ganado moderno ignora. Esta adaptación convierte al animal en un mecanismo de regeneración de pastizales que ninguna otra especie puede reemplazar. Se ve cómo las manadas se desplazan continuamente siguiendo un esquema complejo que los ecólogos definen como un patrón fractal. Sus trayectorias generan bandas repetitivas de presión de pastoreo a múltiples escalas, abarcando desde unos pocos metros hasta varios kilómetros de extensión. A primera vista, el movimiento parece errático, pero en realidad es fundamental para la salud del terreno. Al realizar el pastoreo mediante un corte horizontal, los caballos incentivan que la hierba rebrote con mayor densidad. Esto permite retener el carbono en el suelo con mucha más eficacia que el ganado, el cual tiende a arrancar las plantas desde la raíz. Más adelante se complica el proceso ecológico, porque el estiércol y la orina de estos animales aportan una carga esencial de nitrógeno y fósforo naturales al terreno. Esto fomenta un entorno vital para los microorganismos del suelo, el eslabón más crítico del ecosistema que la tecnología humana no logra replicar artificialmente. Mucho antes de las plantaciones masivas de árboles, eran estas manadas las que mantenían los pastizales en un estado de regeneración perpetua mediante su tránsito. El sistema natural funcionaba con precisión hasta que todo desapareció silenciosamente. Cazar se convirtió en el único medio de supervivencia para muchas comunidades nómadas durante las hambrunas de finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Por qué estos caballos salvajes desaparecieron tan rápido de las llanuras abiertas? A simple vista, su velocidad y resistencia en espacios libres parecían su mejor defensa. Sin embargo, una trampa mortal de múltiples factores se cerró sobre ellos, convirtiéndolos en objetivos fáciles mientras se movían por terrenos descubiertos. Pero esto es solo el comienzo de un colapso ecológico mucho más profundo. Se puede notar cómo el sobrepastoreo del ganado y la expansión agrícola devoraron el terreno, mientras la tala de arbustos para leña agotaba las aguas subterráneas. Esto creó un bucle de retroalimentación mortal donde las raíces desaparecieron. Parece evidente que la hierba rebrotaría con el tiempo, pero en realidad el suelo degradado ya no retenía el agua.
permitiendo que la arena se expandiera imparable hacia afuera. Los vientos se hicieron más fuertes y la tierra continuó degradándose sin pausa. A esto se sumó el cruce con caballos domésticos, reduciendo drásticamente la pureza genética y eliminando los rasgos necesarios para la supervivencia salvaje. Más adelante se complica. La fragmentación del hábitat se consolidó como el factor final y más peligroso para la especie. Docenas de kilómetros de rutas migratorias quedaron cortadas por cercas, carreteras y campos arados en solo unas pocas décadas. Se ve cómo las grandes manadas se rompieron en grupos pequeños de pocos individuos, perdiendo la diversidad genética necesaria para soportar un invierno riguroso. La mortalidad juvenil aumentó drásticamente y la resistencia a las enfermedades cayó casi a cero. Transición al desenlace. 1969 marca la última observación fiable según la lista roja de la UICN y el Libro Genealógico Internacional. Solo quedaron unas pocas huellas débiles y mechones de pelo atrapados en la hierba azotada por el viento. La siguiente expedición regresó con una conclusión fría. El caballo de Przewalski estaba extinto en la naturaleza. Hay momentos en la historia natural que no emiten sonido alguno. Simplemente, una mañana, el silencio absoluto cubrió cada rincón de la vasta tierra. 12 individuos con capacidad reproductiva. Esa era la aterradora cifra límite a la que descendió la población mundial de esta especie. Todo se vuelve aterradoramente silencioso en el paisaje cuando estos animales se desvanecen por completo. La pérdida de un solo eslabón biológico envió al sistema entero por el borde del abismo. Para entender la magnitud del desastre, el sistema debe observarse bajo la lente estricta de la ecología. ¿Por qué la desaparición de los caballos empujó a toda la pradera hacia una crisis irreversible? A primera vista, el paisaje parece solo una extensión simple de hierba y suelo bajo el sol. Pero en realidad, es una red compleja de conexiones entre microorganismos, humedad y depredadores que depende de ellos. Cuando se pierden las raíces de la hierba, el suelo ya no puede retener el agua y las plantas fallan en su crecimiento. Sin vegetación, los herbívoros desaparecen y los depredadores se marchan. Se puede notar cómo el microbioma del suelo colapsa mucho antes de que el ojo humano lo perciba. Pero esto es solo el comienzo. Los caballos de Przewalski ocupan una dinámica biológica que los árboles no pueden reemplazar jamás. La vegetación permanece estacionaria, mientras que los caballos se mueven creando mosaicos, distribuyendo semillas y reciclando nutrientes. Es este movimiento incesante el que ha faltado durante décadas. Cuando la especie quedó confinada en zoológicos, los científicos afrontaron una dura verdad. La tasa de endogamia era extremadamente alta, poniendo en riesgo la viabilidad genética futura. Cada recién nacido debía rastrearse en pedigrís detallados, pues un solo error borraría décadas de esfuerzo. El libro genealógico del caballo de Przewalski, establecido en 1959, se convirtió en el registro más crítico. Los expertos usaron selección algorítmica para los emparejamientos, excluyendo individuos con consanguinidad severa. Las decisiones fueron dolorosas en su momento, pero ahora el camino hacia la recuperación está trazado. 18 individuos seleccionados. Esa era toda la apuesta genética disponible para salvar a una especie entera de la extinción. ¿Por qué los científicos debatían tan intensamente sobre la liberación de estos animales? La decisión de reintroducirlos parecía el paso lógico para los observadores externos. Sin embargo, liberar ejemplares con una genética debilitada por el cautiverio significaba condenarlos a una muerte segura durante el primer invierno riguroso. Algunos argumentaban que restaurar una especie casi sin genes salvajes carecía de sentido práctico. En 1986, China decidió ejecutar lo que ningún otro país se había atrevido a probar en la remota cuenca de Yungar. Mantener la especie en cautiverio solo posponía la inevitable pregunta sobre su viabilidad. Pero esto es solo el comienzo de la logística. A primera vista, el paisaje parece un hábitat natural adecuado por ser su hogar histórico.
pero en realidad sufría una de las desertificaciones más rápidas de la región. Si el proyecto fallaba, los esfuerzos colectivos de todo el mundo desaparecerían al instante. Los caballos llegaron desde Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos hasta Xinjiang para su adaptación. Se puede notar cómo el viento cargado de arena golpea los recintos semisalvajes donde debían vivir, porque allí debían reaprender a encontrar agua y sobrevivir sin ayuda humana directa. Las temperaturas invernales en la zona caen por debajo de los 40 grados Celsius bajo cero. Los científicos no sabían si los animales podrían adaptar su fisiología a este cambio extremo. Más adelante se complica el seguimiento. La manada Yungar 1 reunía un pequeño grupo de yeguas y sementales con la diversidad genética y fuerza física necesaria para el experimento. Nombres técnicos como 6H01-13 y 5F122 pasaron a los registros históricos. Se ve cómo el grupo se prepara para enfrentar la estepa abierta. Así comenzó el desafío de la supervivencia en lo salvaje.